en la vida lo tienes que decretar y todo el tiempo lo tienes que estar decretando. Porque al final del día puedo entender, hablando desde el inconsciente y hablando desde la programación neurolingüística, finalmente el decreto puede resultar como un anclaje. ¿Qué es un anclaje? Es una creencia. Y entonces puede llegar a tener una repercusión en algún momento dado. Entonces, si todo el tiempo estás decretando que vas a tener salud. Hola, bienvenidos a Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar de los decretos. Y como he escuchado mucho en sesión, y no solo en sesión, sino en pláticas, en algunas charlas, sobre el tema de los decretos. Y entonces es muy común escuchar, es que lo tienes que decretar, todo lo que quieres en la vida lo tienes que decretar y todo el tiempo lo tienes que estar decretando. Porque al final del día puedo entender, hablando desde el inconsciente y hablando desde la programación neurolingüística, finalmente el decreto puede resultar como un anclaje. ¿Qué es un anclaje? Es una creencia. Y entonces puede llegar a tener una repercusión en algún momento dado. Entonces, si todo el tiempo estás decretando que vas a tener salud, por ejemplo, todo el año, pero también hay que tener un punto muy importante en consideración. ¿De qué te serviría entonces el decreto cuando en un momento dado no estás trabajando para que tu salud sea óptima? Entonces podríamos decir que el decreto deja de ser funcional, porque no solamente es estar programando la mente para aquello que quieres hacer, aquello que quieres vivir durante un periodo, sino también es de suma importancia en un momento dado que también estés trabajando a nivel personal para que puedas ejecutar, para que puedas lograr eso que de alguna manera te estás programando, o se hace con el decreto. Entonces, a lo mejor tú has decretado, retomando esta misma parte, tener salud todo el año, pero lo que te estás diciendo por otro lado es, por ejemplo, ¿no? Todos los días, supongamos, te levantas en la mañana y el decreto es, el día de hoy voy a tener una salud óptima. Pero ya en el transcurso del día, por ejemplo, tienes una conversación con una amiga y te pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo has estado? No, pues es que fíjate que el tema de salud no he andado nada bien. Entonces, por un lado, en la mañana ya te programaste con un decreto donde la salud en un momento dado tiene que estar en óptimas condiciones, pero durante el día, al mismo tiempo, estás teniendo otros mensajes, otros dobles mensajes, por así llamarlo, que te estás diciendo y que por consecuente el decreto de tener una salud óptima en un momento dado no puede llevarse a cabo, porque entonces el inconsciente va a decir, entonces, ¿a cuál le hago caso? ¿Que tengas una salud óptima o el hecho de que estés diciendo de manera recurrente o teniendo una queja sobre tu mal estado de salud? Esto por un lado. También hay que tener cuidado con los hábitos, porque aunque si bien no sea una cuestión meramente verbal, por ejemplo, es tener hábitos alimenticios sanos o acudir al médico de manera recurrente para que este decreto pueda hacer su función, por así mencionarlo. Entonces, pero no atiendes tu salud en tiempo y forma, no cuidas la alimentación, no haces ejercicio, entonces, ¿cómo ese decreto de alguna manera va a tener esa fuerza? Entonces, es importante que vaya acorde a los hábitos de salud meramente. Entonces, si a lo mejor no estás teniendo como esa alimentación sana, haciendo ejercicio, entonces va a ser muy complicado que ese decreto pueda tener esa funcionalidad. No va a ser posible porque si bien no te lo dices como un decreto, voy a tener una salud óptima, pero también la conducta, la acción, le deja un mensaje al inconsciente, el hecho de que no estés teniendo hábitos saludables. Entonces allí también encontramos un doble mensaje que te estás mandando a través de la conducta. Entonces, mucha gente dice, es que decreto y decreto y decreto y las cosas no se me dan.
como yo he estado buscando o esperando, no se me dio nada de eso. Entonces es importante que revises también qué otros dobles mensajes o qué en el diálogo constante estás emitiendo y por consecuente los hábitos que tienes para que puedas lograr el objetivo, que en este caso es lo que vienes decretando, o por consecuente lo que te dices de manera constante. Tengan en consideración que un decreto no solamente es la verbalización, sino también tiene que ir acorde o con cierta congruencia con los hábitos que estás ejecutando para que el decreto pueda ser funcional. Esto es todo por hoy. Yo soy Joana Cervantes. Nos vemos. Hasta la próxima.